programa del Nuevo Testamento se encuentra en Hebreos 1, del 1 al 4. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es palabra de Dios. Amén. Escuela dominical. Escuela dominical. O los niños. En lo que esperaba este momento, reviso mis notas y me doy cuenta que traje las equivocadas. Sí, pero no hay problema. Primero quiero decirles que normalmente en todas las denominaciones cristianas y que creemos en este libro que llamamos Biblia, que significa colección de libros, biblioteca, etcétera, ¿verdad? De ahí viene la palabra biblioteca, Biblia, porque tiene muchos libros. Es el mes de la Biblia. Es el mes en el que muchas personas realizan diferentes actividades, resaltando que a través de toda la historia, este libro ha sido muy significativo para todas aquellas personas que han decidido poner su vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es el único libro del cual todos han hablado. E incluso me acuerdo en una entrevista que le hicieron a un presidente mexicano, le dijeron: ¿qué libros ha leído? Él dijo: he leído la Biblia. Nadie le creyó. Nadie le creyó, porque salieron unos memes muy interesantes acerca de lo que él decía al respecto. Hemos podido comprobar a través de la historia que es el libro menos leído, aún por los mismos cristianos. He estado visitando a personas en la cárcel, tanto aquí en los Estados Unidos como en México y en Costa Rica, que son los lugares donde desarrollé ministerios. Y he entrado a la cárcel y los reos empiezan a recitarme uno tras otro los versículos, como nunca lo he oído en la iglesia. En la iglesia no recitan tantos versículos como me veían con mi Biblia, hasta me decían: a ver, pastorcito, ¿quién sabe más versículos, tú o yo? Y yo tenía que admitir que ellos estaban repitiendo uno tras otro. Ha sido un libro que ha sido leído y que no ha transformado vidas, pero también ha sido el libro que cuando se lee de la forma adecuada y esperando y respetando lo que es la inspiración divina, ha transformado vidas, pero las ha transformado de una manera muy radical. Ha sido un libro del que más se habla y del que menos se estudia. Ha sido la Biblia un libro que algunos poderes económicos
Algunas personas han querido eliminar y no lo han podido. E incluso dice que si no hubieran encontrado los códigos de los cuales se tradujeron estos libros a nuestro lenguaje, que si no se hubieran encontrado el código sinaítico, si no se hubiera encontrado el código vaticano, que son prácticamente escritos a mano por los escribas de aquellos tiempos, completos acerca de la Biblia. Por eso sabemos que tenemos la Biblia completa y no le hacen falta libros. Sabemos todo eso. Si no se hubieran encontrado esos libros en el siglo XV y en el siglo XVIII, más o menos, aún recogiendo, gracias hermana, aún recogiendo todos los comentarios que los padres de la iglesia en el siglo II, los apologetas, padres de la iglesia del siglo II y III, todos los historiadores que escribieron y los que después fueron llamados apóstoles por llevar la palabra de Dios a diferentes comunidades, siempre hicieron comentarios acerca de versículos distintos de la Biblia. Y esos escritos todavía existen. Se ha podido demostrar que este libro pudo haber sido reconstruido solamente con los comentarios de esas personas. Pero gracias a Dios, en 1948-49, se descubrieron unos rollos en el Mar Muerto, que se llaman los rollos del Qumran, de un movimiento que había con anterioridad al mismo momento en que los apóstoles ya estaban dando a conocer la palabra de Dios como se las había enseñado Jesucristo. Por eso se dice que la iglesia sigue la enseñanza apostólica, porque ellos siguieron dando esa enseñanza. Pero esos rollos resulta que nos dan evidencia de varios de los escritos del Mar Muerto, de la Biblia, perdón. Se encontró prácticamente completo el libro de Isaías y se encontraron más escritos en hebreo de los libros del Antiguo Testamento. Y pudieron comprobar que la reunión que tuvieron los eruditos bíblicos en el año 90 de nuestra era, al suroeste de Jerusalén, en un lugar que se llamaba, creo que se llama todavía, Jamnia, y decidieron cerrar el canon hebreo, el Antiguo Testamento, que empieza con Génesis y termina con Malaquías, así como nosotros lo conocemos. Tenían razón, porque antes de que ellos se reunieran en el año 90, estaban leyendo rollos completos de libros. Ustedes saben que Jesús leyó el rollo de Isaías. Pablo le dice a Timoteo, cuando venga de Troas, tráeme los rollos, los libros, que dejé allá mi capa, los libros, pero sobre todo los pergaminos, porque lo que es lo de los profetas estaba escrito en pergaminos, y lo que estaba escrito en libros pueden ser algunos otros comentarios que se hacían acerca de lo que decían los profetas o lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y esos eran libros muy gruesos porque eran hechos de cuero y se encuadernaban precisamente para preservar eso. Entonces, la Biblia en realidad siempre ha sido considerada por muchos como palabra de Dios, y algunos llegaron a decir que la Biblia contiene palabra de Dios. Y con eso decían que no todo lo que está escrito en la Biblia proviene de Dios, sino que el ser humano intervino poniendo pensamientos suyos en ella. Pero el estudio constante de la Biblia y los años que el cuerpo de Cristo ha tenido aquí en la tierra, y se ha mantenido, aunque en un momento se diseminó en diferentes denominaciones por interpretar de diferentes maneras la forma de administrarse, pero la teología es la misma, o sea, la doctrina es la misma. El principal elemento de la doctrina, la principal persona doctrinal en la creencia del cristiano es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Dios es lo que está allá.
Pero resulta que la pregunta ¿es la Biblia la palabra de Dios? Y nosotros vamos a decir hoy y la próxima semana, Dios ha hablado. Y vamos a decir de qué manera lo ha hecho. Y acabamos de leer algo que nos va a dar una idea muy importante. Y vamos a tratar, mis amados hermanos y hermanas, de entender la importancia de este libro. Y por qué no solo lo debemos de usar como desodorante, ni tampoco lo debemos de utilizar como amuleto. Habla en el Salmo 91 y ahí lo pone en su casa para que los espíritus malos se vayan. Tampoco. La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un perfume. La Biblia no es para andar presumiendo. La Biblia es para ser estudiada, para aprender todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, y me voy a referir a eso. En el año 2000, ahora, se encontró en Turquía un documento que fue escrito hace 1500 años. O sea, fue escrito 500 años después de la ascensión de Jesucristo. Fue escrito 500 años después de que los libros contenidos aquí en el Nuevo Testamento fueron escritos, porque solamente se aceptaron escritos en el Nuevo Testamento del primer siglo, cuando todavía había testigos que podían decir, yo lo vi. Por eso es que no se aceptan escritos del siglo II, es decir, a partir del año 101 ningún escrito se acepta. Pero en los primeros 100 años, como se sabe que el apóstol Juan vivió hasta el año 100 aproximadamente, entonces se aceptan todos los libros anteriores a Juan, que son los que están en nuestro Nuevo Testamento. Y nuestro Nuevo Testamento solo tiene libros que fueron escritos en el primer siglo. Que el Evangelio de Tomás ya se demostró que pertenece al siglo II, que el Evangelio de otro, y que no sé qué, de María, de José, el Evangelio de Pedro, se ha demostrado que son escritos que fueron hechos después del año 100. Por lo tanto, no pueden estar aquí, porque no hay un testigo, excepto de que algunos de ellos, como el Evangelio de Tomás, que copia mucho lo que está escrito en los evangelios, pero desde una perspectiva de un movimiento naciente y que se solidifica en el año 2. Primero fue totalmente filosófico y luego se hizo cristiano y se llama gnosticismo. Bueno, entonces se encuentra ese libro en Turquía, para empezar. Está escrito en hebreo. Se demostró, y esto fue hecho aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que tiene 1500 años de autoridad, de antigüedad. Pero el gobierno de Irán, la antigua Persia, se empezó a llamar Irán en el año 1939, se llama Irán ahora, pero era la antigua Persia, eran los persas, bueno, son los persas, ahora le dicen iraníes. Ellos lo compraron con la finalidad de demostrar que los cristianos estamos equivocados al creer que este es el único libro, porque en ese libro se contradicen varias de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Se contradice también, o sea, se profetiza en ese libro que se encontró, que dicen, esto le hace falta a la Biblia. Se profetiza el nacimiento del Islam. Pero el Islam nace en el 1200 después de Cristo. Poco después de eso vienen las cruzadas y un montón de más cosas. Pero se contradice, se profetiza en ese libro que el Islam nacería después. Como diciendo, la religión cristiana no es la creencia en un solo Dios. Jesús nos dijo al decirle a la samaritana que la salvación viene de los judíos. Estaba hablando de sí mismo y la samaritana lo creyó, por eso fue y lo proclamó. Entonces, en este libro se dicen varias cosas que van en contra de lo que aquí está establecido. Por eso era muy importante decir que en el año 90 se cerró el canon del Antiguo Testamento. El conjunto de libros de todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, se llama canon.
Y el conjunto de libros de Mateo hasta Apocalipsis que están en el Nuevo Testamento también se llama canon, solo que a uno se dice canon del Antiguo Testamento y al otro canon del Nuevo Testamento. Y canon, la palabra canon viene del griego que significa regla, que también puede traducirse como ley, porque en hebreo ley es Torah, pero en griego es canon. Entonces, cuando se dice el canon bíblico, se está diciendo que allí está todo lo establecido por Dios para que usted pueda vivir. Pero vamos a profundizar en eso. Quiero decirles también que durante los primeros 4 siglos de nuestra era se desarrollaron las bases de nuestro cristianismo. Una de las cosas que se dio y que se nota con mucha claridad, sobre todo en las epístolas pastorales, las cartas de Pablo a Timoteo, que son 2, y a Tito, se nota la institucionalización de la iglesia. Es decir, lo que la sociología nos dice, que si reunimos a un grupo de personas que tienen un objetivo, allí empezamos a ver el nacimiento de la institucionalización. Y eso lo tenía contemplado Dios. Por eso hace necesario este libro. Por eso lo hace, porque la iglesia que al final se institucionaliza, y en Timoteo está con claridad toda la institucionalización de la iglesia. Quiénes son sus líderes, cómo debe de dirigirse, qué es lo que hay que cuidar, por qué hay que cuidar, etc. Todo eso trae las cartas a Timoteo y Tito. Pero durante esos primeros 4 siglos se consolida la iglesia y se institucionaliza, porque se desarrollan lo que son las bases de nuestro cristianismo, siguiendo la enseñanza apostólica, quienes seguían las enseñanzas de Jesús. El mismo, cuando leemos Apocalipsis, nosotros vemos a un Juan diciendo casi: Señor, yo soy el último que queda, y ahora ¿quién va a supervisar a tu iglesia? Y el Señor le responde de una manera maravillosa: ni tú ni nadie más, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo le di inicio a la iglesia y yo soy el que le da fin. Y prácticamente le dice a Juan: tú no te tienes que preocupar, ya hiciste lo tuyo, deja que ahora la iglesia haga lo suyo, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros vamos a aludir ahora bastante. Fue con el inicio del modernismo y la industrialización del siglo XVIII que se empezó a dudar acerca de que la Biblia sea realmente la palabra de Dios. Cuando sale un libro publicado, ya había ciertas teorías con anterioridad, que se llama La evolución de las especies, escrito por Charles Darwin. No dice que descendemos del mono, dice que hay un cierto primate del cual pudimos haber descendido. Y a mí me gusta jugar con esas personas cuando me dicen algo como eso, cuando yo le digo: entonces, la próxima vez que necesites una transfusión de sangre, que te pongan la del mono. Y nadie quiere. Que quieres la transfusión de un trasplante de hígado, que te pongan un chango. O tu corazón, que te lo pongan de un gorila. Y a ver qué pasa, para que vean que no, por muy parecido que sea la cuestión genética, no somos iguales. Y Dios estableció la diferencia, y el apóstol lo dice en un momento en sus cartas. Una es la carne de los animales, otra es la carne de los peces, otra de las aves, y otra es la carne del ser humano. Y lo que está diciendo el apóstol, que todos nosotros tenemos una constitución genética diferente. Por eso no se nos puede trasplantar un corazón o un hígado de un animal, por muy cercano que esté a nosotros en parecido. Bueno, se empieza a cuestionar la Biblia. Antes del siglo XVIII, del nacimiento del modernismo filosófico, la historia de lo que es el modernismo va más o menos así. Desde 1860 hasta 1999 se construyó lo que se llamó modernismo cultural, modernismo. Pero del año 2000 hasta nuestros días se llama postmodernismo, donde la historia es prácticamente hecha a un lado.
Y dentro de esas cosas que se quiere hacer a un lado al día de hoy, por eso muchos movimientos sociales tienen que negar lo que aquí está para que ellos tengan sentido en lo que hacen. Tienen que luchar para que esto desaparezca, para que nadie haga caso, como por medio de instituciones educativas, por medio de los medios masivos de comunicación y por muchos otros medios. Tienen que luchar para que no hagamos caso a este documento, porque este documento nos dice cómo Dios hizo las cosas, y eso es lo que muchos de ellos no quieren reconocer, porque si aceptan cómo Dios hizo las cosas, tienen que darle la espalda a lo que ellos han creído. Por eso que se habla de que cuando usted, yo recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, hay una transformación en nuestra vida, es un giro de 180 grados, darle la espalda completamente a la vida anterior. Y eso es lo que no quieren hacer muchos, por eso están tratando de deshacerla. Pero ¿qué pasó con el modernismo? Como había excesos con la iglesia oficial de entonces, que era la católica, que así se llamaba, la iglesia que estaba en Roma, en el siglo XVIII ya estaba institucionalizada como hoy la conocemos. ¿Que ha cambiado a través de los años? Sí lo ha hecho, pero todavía no es la iglesia que empezó cuando Pablo le escribe aquella carta que hoy conocemos como la carta a los romanos. Estamos hablando de la misma. Entonces los excesos de la iglesia oficial de entonces, desde el siglo VIII después de Cristo, coadyuvaron a que la gente buscara otra forma de poder explicar lo que aquellos no le explicaban. La iglesia oficial de aquel entonces decidió cerrar este libro a toda la gente y decir, si tú quieres aprender acerca de esto solamente en hebreo y en griego, y a lo más en latín, que era parte de la formación cultural que se le daba a las personas en esos tiempos. Entre las cosas que hicieron, se negaron al avance científico. Y el ser humano es un ser que siempre anda en busca de respuestas y hace preguntas vitales de sí mismo. Bueno, cuestionaron los descubrimientos químicos, biológicos y de toda la naciente astronomía, no astrología, quiero señalar bien la diferencia. Cuestionaron los conocimientos de la naciente astronomía, porque cuestionaron los descubrimientos que hizo Galileo Galilei en su tiempo acerca de que la Tierra no es el centro del universo, ni el Sol lo era. Pero él no dijo eso, decía que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y le cayó la Inquisición encima. O sea, estaban cerrados a todo lo que es el avance científico. Se apoyaron en principios filosóficos como lo de Platón y Aristóteles, de tal manera que vino una persona de un lugar de Italia que se llama Aquino, de nombre Tomás, toma toda la filosofía platónica, toma toda la filosofía de Aristóteles. Uno era más, ¿cómo se llama? De irse por el éter, por el espacio, por las nubes, y el otro era más práctico. Pues toma esas dos filosofías, empieza a reconstruir lo que es el pensamiento teológico que habían traído los padres de la iglesia. Este libro ya existía y ya estaba formado. Y nace un nuevo movimiento que se llama escolasticismo. Y ese es el fundamento, aunque lo han cambiado un poco con algo que le llaman el día de hoy neoescolasticismo, para fundamentar su teología. La manera de interpretar la Biblia para ese movimiento que nació con Tomás de Aquino, desde ese punto de vista, es diferente a los conceptos gramáticos históricos que han sido utilizados a través de los tiempos para leer la Biblia, para entender la Biblia. Yo sé que estoy hablando con cosas un poco técnicas, pero es importante que ustedes conozcan lo maravilloso de este libro, porque vamos a hablar más de eso. Su teología se distinguió, la teología de Tomás,
se distinguió de la teología clásica, es decir, el pensamiento, la doctrina. Se distinguió de la doctrina clásica, es decir, como que se separó bastante de lo clásico. En el siglo I, II y III hubo diferentes grupos de pastores, de líderes en la iglesia cristiana que se llamaron los apologetas. Porque cuando alguien salía con una enseñanza completamente distinta a la de las Escrituras, ellos desde la iglesia brincaban y decían, esto no es así. Y se daban lo que se dice en términos humanos, unos agarrones bien fuertes acerca de lo que dice la palabra de Dios y cómo debe ser interpretada, y lo que decían aquellos otros, no usando la palabra de Dios y tratando de contradecirla. Pues entonces, esa teología es la que desarrolló ese tipo de movimiento que el día de hoy conocemos. La teología clásica estaba fundamentada en lo que hoy también llamamos la patrística, los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia desarrollaron todo lo que es la doctrina de Dios como defensa en contra de las herejías que surgieron desde el siglo I, desde el siglo I, cuando estábamos en el tercer tercio del siglo I, entre el 66 y el 100, más o menos, surgieron varios movimientos heréticos. Bueno, allí ya empezaba la iglesia primero y después los padres de la iglesia, la patrística que se llama. Desde el siglo XVIII de nuestra era ya se cuestionaba la Biblia como un libro incompleto, eso no es nuevo. Ya se cuestionaba como un libro incompleto porque en la Biblia se mencionan varios libros que no están aquí. Pero lo que esa gente no se pone a ver, que nosotros creemos que la Biblia es completa, no porque le falten, así entre comillas, algunos libros, sino porque Dios consideró que esto es todo lo que necesitamos para que nosotros tengamos una verdadera transformación en nuestra vida. Y esa es la importancia de este libro, lo que puede hacer con tu vida cuando lo estudias de la manera adecuada. Esos otros libros de los que se habla en la Biblia, de algunos se conservaron copias, pero hay otros de los que no se conservaron copias. Y los menciona y los podemos encontrar y podemos leerlos también. Está traducido tanto al inglés como al español. Desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días, las ideas que han prevalecido son de que la Biblia fue escrita por hombres. Eso es parcialmente cierto, pero no es totalmente cierto, porque les falta una expresión más. Segundo, la Biblia tiene contradicciones, totalmente falso, porque lo que podemos ver, esto de la Biblia se contradice con esta otra parte de la Biblia, es solamente una interpretación en un contexto diferente en el que fue escrito. Y puede parecer una contradicción en mi contexto, pero en el contexto en el que fueron escritos no hay contradicción. La Biblia no tiene contradicciones. Y a veces es el mismo hombre, el mismo ser humano, que tiene las contradicciones en sí mismo y que solamente las refleja en algunas expresiones de la Biblia. O sea, por ejemplo, he oído a personas decir, ¿verdad?, que Dios se equivocó al crear al ser humano, Dios se equivocó al crear a Satanás. Pero están poniendo su mente, están poniendo la mente de Dios en su mente y la están limitando. Ni siquiera tienen idea de por qué Dios hizo esto, porque Él solo dice, y aquí en su palabra, que todo lo hizo por amor. No lo hizo para experimentar. Él tenía un plan. Y en Efesios, cuando le habla a la iglesia, el apóstol Pablo le dice, ya estaban predestinados, es decir, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya Dios había escogido que ustedes tendrían que ser de esta manera desde antes de la fundación del mundo.
Antes de que esta persona existiera, ya Dios había ido más allá de hasta donde esta persona va a existir. Dios tiene todo ese control. Bueno, tratando de defender esa parte. Pero también ha habido la idea, hay otros libros sagrados que nos guían a Dios. Pero cada uno de ellos, y eso no lo dicen los que creen, hay otros libros sagrados, hay otros caminos. Y como Roma construyó caminos para llegar rápido a los pueblos que tenía conquistados y acabar con las rebeliones, dicen, todos los caminos llevan a Roma. Déjame decirte que en Roma no está la salvación. Los caminos que nos deben interesar son aquellos que nos llevan a Dios, y solo hay uno, y ese es Jesucristo. Él mismo lo dice. Bueno, hay otros libros sagrados que dicen, ¿verdad?, que nos guían a Dios. Estoy hablando de que las ideas que han prevalecido en contra de las Escrituras. Pero el Dios del que ellos hablan es un Dios distinto al Dios de este libro. La Biblia fue de mucha importancia hasta el siglo XVIII ante preguntas que el ser humano sensatamente se ha hecho. El ser humano pregunta, ¿de dónde vinimos? ¿Sabes qué? La Biblia te lo dice. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Aquí está la respuesta. ¿Hay vida después de la muerte? Aquí está la respuesta. Y el ser humano se la ha hecho siempre. Esas preguntas no son nuevas. Es la curiosidad después de que Adán es echado al paraíso. Estoy seguro que se preguntó, ¿y ahora qué será de nosotros? Tipo Chespirito, ¿verdad? ¿Y ahora qué será de nosotros? Pero Dios ya tenía un plan en todo esto. Desde el siglo XVII se han escrito libros tratando de responder a estas preguntas, pero son libros de carácter filosófico. Con el desarrollo de la psicología también se trataron de responder a estas preguntas. Mucho de lo que la psicología hace, sobre todo lo que hizo Sigmund Freud y Carl Jung, lo que ellos hicieron es tratar de decir quiénes somos, quién eres y por qué te pasan esas cosas, pero sin el auxilio de lo que aquí está. No tengo nada contra la psicología, de verdad que no. Sí, a mí me gusta y yo la leo cada vez que veo. Y ahora un movimiento que se ha dado, un paréntesis de lo que, para decirles también, que se llama la inteligencia emocional. He estado leyendo mucho sobre eso. Vieron qué interesantísimo es esa parte. Hay quienes no creen en ello, pero está interesante. Con estos nuevos escritos desde el siglo XVII, ojo, empezaron a encontrar más que antes contradicciones en la Biblia, pero ya les hablé de eso. Ahora los libros de los que el pensador modernista y el posmodernista, otra vez, modernismo de 1860 hasta el 1999. Dentro del modernismo está el comunismo, está el socialismo, está la democracia, etcétera, etcétera, están todas esas cosas. Y dentro del modernismo, porque antes lo que había era feudalismo. Bueno, eso tiene su explicación más larga, pero solo allí lo voy a dejar. Entonces, y el posmodernismo del 2000 en adelante, hasta el día de hoy, se han hablado de libros como el Ramagama o los Vedas, que es un libro hindú. Y mucha gente va a esos libros porque allí empieza con sus letanías y se olvida y dice, estamos orando para alcanzar el máximo grado de iluminación y entonces conocer a Dios. Lo digo porque yo he conversado con ellos y con budistas también, a los que me voy a referir en el tercer punto. El Menzi, el Shun Yun y el Da Shuen, que son libros de Confucio, y el confucianismo es una de las doctrinas filosóficas más fuertes en la actual China continental. Y les digo porque yo soy un estudioso de la cultura china. El Tripitaka, que contiene los sermones de Buda, son libros que han considerado sagrados. El Corán es otro libro del que más oímos por todo lo que pasa con aquellas personas que lo siguen, ¿verdad? Estos libros fueron escritos en su mayoría por una sola persona. Eso lo hace diferente a este libro.
o habla de los pensamientos de una sola persona. Este libro fue escrito por más de 45 personas diferentes, en tiempos diferentes y en un periodo de 1400 años. Mientras que el Corán solo tardó 8 meses en ser escrito. Y el que recopiló todos los sermones de Buda, ¿cuánto le pudo haber llevado? Y hay dos cosas muy importantes que nosotros debemos de considerar de esos textos sagrados comparados a este texto. Ninguno de los autores de ese libro afirmó ser Dios o hijo de Dios. Si no lo creen, los invito a conseguirlo en cualquier biblioteca y léalo. Yo los empecé a leer y cuando vi lo más importante, lo demás me aburrió. El único que no me aburre es este. Viera qué interesante. Ninguno afirmó que era la verdad, ni decía que lo que tenías que creer es la verdad. Todos esos libros le dicen a uno, busca la verdad, busca la verdad. El único libro que dice que es la verdad está aquí. Y él dice y reconoce que hay un Dios y lo muestra de una manera muy interesante. Ninguno afirma que era palabra de Dios, de esos libros sagrados de los que estoy hablando. Hinduistas, confucionistas, budistas, ni islamistas. Ninguno dice que en el sentido que es la verdad. Puede leer las suras del Corán y va a encontrar cosas muy bonitas, pero no son como las que se encuentran aquí. Todos ellos aceptan el término filosófico de verdad relativa. Todos ellos, y su concepto de verdad relativa es algo que es verdad hoy, pero que un tiempo después no lo es. Esa es la diferencia de esos libros, porque este libro habla de una sola verdad. Y la palabra aletheia, que significa verdad en el griego, está diciendo que es una verdad absoluta. En una ocasión, un científico de la universidad donde yo trabajaba, me pregunta, ¿cómo tú, siendo científico, porque yo fui matemático antes de dedicarme al cristianismo, y cómo tú, siendo científico, matemático, parece que eso fue la octava maravilla del mundo? Pero yo que lo fui, para mí no fue nada maravilloso, fue emocionante, sí. Pero, como tú, siendo matemático, científico, no, tú sabes que hay probabilidades, dices que Dios es determinista, o sea, es absoluto, mientras que la vida nos enseña, la ley de la entropía nos enseña, algún día les voy a hablar de esto, de la ley de la entropía, es interesante también desde el punto de vista bíblico, que la entropía nos enseña que todo es probabilístico y todo va hacia su destrucción. Y yo solamente me acordé de la teoría de la relatividad, me expliqué un poco de la teoría de la relatividad y vamos a verlo así. Si yo muevo este libro así y aquí encima tengo un ser humano, el ser humano se mueve con el libro y por lo tanto ni cuenta se va a dar que nos estamos moviendo, que se está moviendo. ¿O a poco usted se da cuenta que la Tierra se traslada en el espacio? ¿Verdad que no? La teoría de la relatividad dice que para que tú puedas saber que algo se está moviendo, tienes que estar fuera del marco de referencia, es decir, del lugar, del objeto que se está moviendo. Entonces yo sé que la Biblia esta se está moviendo porque estoy fuera de ella. Estoy fuera de ella. Eso me hace a mí absoluto, porque yo puedo determinar, determinista, yo puedo determinar en un momento dado dónde puede estar, pero el que está allá adentro, como está moviéndose junto con ello, no se da cuenta del movimiento y no puede determinar con facilidad en dónde va a estar dentro de un momento. Dios está fuera de nuestra vida hasta que tú lo haces entrar a ella y te hace vivir fuera de este mundo, aunque estés en este mundo. Juan 17 lo enseña bien claro. Dios es determinista, Dios es absoluto. Se tuvo que quedar callado, porque la teoría de la relatividad es algo que ellos manejan muy bien. Era un doctor en física. Entonces,
La Biblia, ninguno de esos autores afirma nada de esto, pero cuando venimos a la Biblia, esta afirma que el autor es Dios, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Así que, si no lo va a ver ahorita, cópielo y véalo y revíselo. Donde dice que aquellos hombres estuvieron tan pendientes de todas las cosas que habrían de ser. Vamos a verlo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí utiliza una palabra latina que nosotros la españolizamos, inspirado. Lo que significa es dentro, y spireo lo que significa es soplo. La palabra inspirado quiere decir que algo, y para nosotros es Dios el que sopla dentro de ti para darte a conocer lo que tienes que hacer. Eso es lo que llamamos inspiración. De vino una inspiración, algo te dijo Dios. Es lo que decimos, sobre todo si es una inspiración acerca de lo que está escrito en la Biblia. En griego esto le llaman theoneutos. Theo es Dios y neutos es soplo. El más directo está ya en 2 Timoteo 3:16, como le decía la semana pasada. Theoneutos, soplo de Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Quiere decir que Dios sopló en la vida, en la mente de aquella persona que escribió. Por eso decía que los que dicen que fue escrita por hombres es parcialmente cierto. Fue escrita por hombres, pero no escribieron lo que ellos creían que tenían que escribir, sino ellos escribieron lo que Dios les revelaba lo que tenían que escribir. Eso hace la diferencia con respecto a cualquier otro libro sagrado. La Biblia con respecto a cualquier otro libro sagrado. Todos ellos coinciden sin contradicciones, o sea, los autores. Ellos escribieron todos los que escribieron el siglo I de nuestra era, y todos los que escribieron 1100 años antes, después 1100 años antes, el Antiguo Testamento, todo lo que escribieron estaba allí, no se contradicen, y son distintas personas en distintas épocas y en distintos contextos. No se contradicen, todos ellos coinciden sin contradicciones, y va desde Génesis hasta Apocalipsis de que el mensaje central que este libro trae y por el cual nosotros lo proclamamos también como palabra de Dios es Jesucristo. Es su obra redentora, es su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y su próxima venida. Ese es el mensaje central que hay en este libro. Y no solamente nos dice este es el mensaje central, sino por qué este mensaje central tiene influencia en tu vida, en la mía. Eso es lo que trae este libro. Afirma que toda, no una parte de ella, toda es inspirada por Dios. No se dice de los otros libros sagrados, de ninguno, ni siquiera del libro de Mormón. No se dice de esos, ¿verdad? Bueno, afirma que esta palabra viene de la boca de Dios. Acuérdate que Jesús estaba siendo tentado y le repite a Satanás lo que está en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, y eso está en Deuteronomio. Quiere decir que estaba citando un verso del Deuteronomio. Y el Deuteronomio fue escrito inspirado por Dios. Y dice que esto que estaba escrito en Deuteronomio es palabra que viene de la boca de Dios. Por eso decimos que la Biblia es palabra que viene de la boca de Dios. Jesucristo mismo afirma en Lucas 24, los versículos 25 al 27, que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Le dice a los caminantes, hermanos, empezando por Moisés, la Torá, los profetas, los Nevi'im, y les digo lo que los escritos, los Ketubim, que es
la división hebrea del Antiguo Testamento: Torah, Nevi'im y Ketubim. Torah es la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas, los Nevi'im, son los profetas que nosotros conocemos, más algunos otros que ellos añaden y que nosotros tenemos como libros históricos. Y los Ketubim son los demás escritos que conforman el Antiguo Testamento. Jesús le dice a esos caminantes de Emaús que todo el Antiguo Testamento habla de él. Y es el único libro que él dice que es lo que está escrito aquí, habla de aquella persona que es el personaje central en este libro, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, capítulo 5, 17 y 18, afirma que él vino a cumplirla, no a eliminarla. El que dice es que el diezmo nada más del Antiguo Testamento está eliminando todo lo que es del diezmo en el Nuevo Testamento. El que dice eso es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no puede hacer eso. El mismo Jesucristo dice: vine a cumplir todo esto. El Nuevo Testamento es la revelación de Dios de lo que había dado a conocer en el Antiguo. Por eso se habla mucho de Jesucristo, porque Él es el mensaje central. En Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6, Jesucristo afirma que cualquier tradición que incluye sueños o revelaciones especiales. Aquí habla mucho de la tradición, en este pasaje que le estoy dando, capítulo 15, versículos 3 al 6. Que no estén aquí o no sean dichas por Dios, es decir, es que me dijo en la noche, soñé que, me reveló que. Cuando alguien me dijo, soñé que Dios me estaba hablando y todo, yo le pregunto, ¿qué cenaste? Porque la única razón por la que tengas ese tipo de sueño es porque tuviste una comida muy prodigiosa, porque así responde el organismo, ¿sí? Y si también te echaste tus pupusitas, naturalmente que vas a soñar que estás en el meritito cielo, sentado a diestra de Dios. No, hay que tener mucho cuidado. El Señor señala aquí en la Biblia de qué hay que tener cuidado. Allí en Lucas, Mateo, afirma también que todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Ojo, ningún otro libro sagrado dice que todo lo que ahí está escrito se va a cumplir. Es más, ni las famosas profecías de Nostradamus, de 100 profecías que ha dado Nostradamus, en realidad tiene más, pero alto a 100. De 100 profecías se han cumplido si acaso unas 4 o 5. Un 5% de cumplimiento de profecías, según la Biblia, no es profecía. Porque si alguien dice que está hablando inspirado por Dios y diciendo que es de profecía y se cumple, dice, no le crean. No lo van a matar, pero no le crean. En Mateo 22, 29, Jesús afirma que no conocer la palabra de Dios es desconocer el poder de Dios. Y lo dice allá en Mateo 22, 29. Y se lo voy a leer. Y si usted lo encuentra antes que yo, léalo. Mateo 22, 29. Ahí dice: entonces añadiendo, Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo que Jesús está diciendo allí es que en las Escrituras está el poder de Dios. Y si tú conoces las Escrituras, el poder de Dios está contigo. No quiere decir que vas a tener poder como Dios. Ojo. Lo que sí quiere decir que el poder de Dios está contigo. ¿Por qué? Conoces su palabra. Sabes qué pedir, cómo andar, cómo hacer para que Él te escuche. Y en lo que no sepas cómo hacer, el Espíritu Santo sí sabe cómo hacerlo. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús afirma que la palabra de Dios es verdad
Y otra vez, en términos griegos, eso significa que es verdad absoluta. Dice que la Biblia, no dice que la Biblia contiene la verdad de Dios, sino que es la verdad de Dios. Y esto ningún libro, ningún otro libro sagrado o cualquier libro que se llame sagrado lo dice de su Dios. Ellos dicen, busca la verdad. Y hasta dicen, porque si encuentra la verdad os hará libres. Usan versos de la Biblia para sostenerlo de ellos. Y como eso suena muy piadoso, porque es palabra de Dios y eso es piadoso, entonces la gente sigue creyendo en esas cosas, lamentablemente. La Biblia, ya voy terminando, es históricamente confiable. La arqueología ha encontrado casi todos los lugares mencionados en ella. Es históricamente confiable. Hay dos libros que aquí les doy los títulos. Uno se llama Arqueología Bíblica y el otro es La Biblia tenía razón. Son clásicos en cuanto a los lugares que fueron encontrados con el uso de la Biblia. La Biblia es espiritualmente transformadora, pero te advierte de los costos de un verdadero cambio de tu vida. Te advierte de persecución, de desprecio, de aislamiento y aún hasta de la muerte. Si a mí me persiguieron, ustedes van a ser perseguidos. Y habrá muchos, dice Jesús en el Evangelio según San Juan, que os matarán creyendo que con eso le rinden servicio a Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. La Biblia es espiritualmente transformadora porque no te oculta nada. Habla hasta de los errores del ser humano que pueden ser usados como excusa para afirmar que Dios se equivoca. Eso no lo hacen los libros, otros libros sagrados. Ellos no dicen que hay errores en el ser humano. La Biblia le llama pecado y lo dice. Mientras que otros dicen, puedes encontrar la iluminación, hace esto, te da métodos. Y la Biblia te dice, solo hay un camino, solo hay una puerta, esta es angosta. Hay muchas cosas que tienes que dejar para entrar por ella. El Corán, según una interpretación, te manda a morir para alcanzar el reino de Dios. La Biblia te dice que ya alguien murió para que tú puedas alcanzar el reino de Dios. Es diferente completamente. Así que el que me dice que el Corán y la Biblia tienen muchas cosas en común, no conoce la Biblia o no conoce el Corán. ¿Sí? Son diferentes, completamente diferentes. Los demás libros sagrados manda a sus creyentes a conquistar reinos, naciones de este mundo con un baño de sangre. La Biblia, la palabra de Dios, derribó los más grandes imperios, desde el babilónico, el persa, el griego, el romano y aún el imperio en el que ahora estamos viviendo. Este mismo, aquí en esta nación, va a ser transformado nada más por Dios. Entonces, la Biblia, el conocimiento de la Biblia de aquellas personas que vivieron en ese medio, hizo posible la intervención de Dios. Y mientras la iglesia esté aquí, va a ser posible la intervención de Dios, porque en la iglesia descansa el Espíritu Santo, y la iglesia, usted y yo, hermano, nos hemos convertido, según esta palabra, en guardianes de la misma. Tenemos la responsabilidad de darla a conocer. Tienes la responsabilidad de aprender de ella. Esta es la Biblia, esta es tu Biblia. Solo con unos cuantos que estén obedeciendo, Dios necesita nada más una manada pequeña para actuar, y lo hacen de una manera interesante, y lo dice la Biblia. Los demás libros sagrados mandan a sus seguidores a despreciar, expulsar y hasta matar a los que no están de acuerdo con ellos. La Biblia, la palabra de Dios, cuando es leída en el contexto en el que fue escrito, nos manda a amar, a orar por los que nos persiguen, por los que nos desprecian y hasta los que desean nuestro mal o hasta nuestra muerte. La Biblia es completamente distinto a otros libros sagrados también en ese aspecto. Por último, yo voy a decirlo ya rápido, ¿verdad? Porque ya me pasé. La Biblia es científicamente confiable. He hablado un poquito de eso. La Biblia es socialmente confiable. También me referí un poquito a ello. La Biblia es moralmente confiable. Te puede decir de qué manera debes de guardar tu moralidad. La Biblia es espiritualmente confiable.
La Biblia es un libro singular, no es como los demás libros sagrados. La Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana, santos y santas de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Con todo esto que estoy diciendo. Ahora, ¿dónde conoces y aprendes de ella? Ya lo mencioné. En la iglesia, porque la iglesia ha sido constituida por Dios como guardiana de la Escritura. Desde que la iglesia existe, se han levantado hombres y mujeres de Dios para defender lo que aquí está escrito de las herejías que han salido del mundo. Por eso la iglesia el día de hoy no puede hacer menos que eso, conocerla, para que cuando vean una herejía digan no, para que cuando la identifique digan no es así, y tiene la verdad en las manos. Acuérdese lo que leímos, que Jesucristo dice, ignoráis, hierran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si tú, mi amado hermano, santos de Dios, si ustedes ignoran las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Por eso la iglesia es la guardiana de la Escritura. Por eso nos organizamos en la escuela dominical. Por eso buscamos siempre estudiar la Biblia. Porque sabemos que allí se revela de qué manera el poder de Dios viene a tu vida. Allí está. Es en la iglesia, es en la escuela dominical. Así que si no vienes a la escuela dominical, espero verte el próximo domingo. Porque allí se está enseñando la Biblia. Y si se enseña la Biblia, se conoce el poder de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por lo que tú nos dices. Permítenos, Señor, mostrar de qué manera tú has hablado a estos tus hijos y le quieres hablar a este mundo, quieres decirle a este mundo que tú eres Dios y que aún en medio de todo lo que está pasando, tú tienes el control, Padre mío, tú tienes en tus manos la solución también, pero quieres que tu iglesia actúe, quieres que tu iglesia se mueva, Señor. Y te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que pongas en cada uno de mis hermanos y hermanas ese poder tuyo que solamente puede dar el conocimiento de tu palabra, que vengan a tus clases para que tú te reveles a ellos y les des a conocer cómo tu poder actúa en sus vidas. Gracias por estos momentos y guíanos en tus caminos a aprender más acerca de ti por medio de esta tu bendita palabra, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.